hermano y amigo, buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy es un día maravilloso para exaltar y bendecir al Señor. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder bendecir y glorificar su nombre. Y hoy te invito, hermano, que saludes a tu amigo, a tu hermano y dile que el Señor te bendiga. Bienvenido a este tiempo para exaltar y bendecir a nuestro Señor. Ahora, hermano y amigo, quiero invitarte a que me acompañes a leer el Salmos capítulo 18 y quiero que puedas ver y notar el amor, cómo el salmista expresa la gratitud al Señor por la victoria que le ha dado. Entonces quiero que me acompañes al libro de Salmos capítulo 18 y vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Y así como el salmista expresa ese amor, esa pasión, también nosotros hoy podemos venir delante del trono del Señor de gracia, dando nuestro agradecimiento y confesando con nuestros labios que Él es nuestro Señor, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Salvador y en Él estamos seguros y confiados que nada nos faltará porque el Señor es nuestra protección, nuestra provisión. Te invito, hermano, ahora que juntos oremos al Señor, vengamos delante de su trono, delante de su presencia, con gratitud, con acción de gracias, para decirle al Señor que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza, nuestro protector, nuestro salvador, porque hoy podemos venir delante de su presencia con humildad, con acción de gracias y podemos venir libremente a su presencia, porque Él ya pagó nuestra entrada al trono. Así es que, hermano, te invito, vamos a orar y vamos a decirle al Señor y confesar con nuestros labios, así como el salmista, con amor, con pasión, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro Salvador. Oremos. Padre, hoy queremos decirte, Señor, con todo nuestro corazón, que te amamos, Señor, que te bendecimos, Señor, que te damos gloria y honra solo a ti, Padre. Y hoy confesamos con nuestros labios, Señor, como el salmista, Señor, que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra roca, Señor, que tú eres nuestro lugar seguro, Señor, y en ti estamos, Señor, firmes, Padre, hasta que tú vengas, Señor. Llénanos de tu presencia, inúndanos con tu gracia, Señor. Queremos exaltarte, queremos adorarte, Señor, entregar nuestra mejor adoración. Gracias, Padre, porque hoy podemos venir delante de tu presencia, Señor, con humildad, Señor. Podemos venir delante de tu trono, Señor, con acción de gracias, Señor, con libertad, porque tú ya pagaste nuestra entrada al reino celestial, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, Señor. Queremos exaltarte, bendecir tu nombre, proclamar tu nombre, Señor, a todas las naciones, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, el Dios de amor que tenemos, Señor, a ese Cristo que murió en la cruz por nosotros, que lo entregó todo por amor a nosotros, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Derrámate, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Inúndanos, Señor, que nuestra copa rebose de tu presencia, Señor, y de tu Espíritu Santo, Señor. Recibe nuestra mejor adoración, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor, a nuestro Rey, al Dios Todopoderoso, al Cordero que está sentado en el trono. A Él sea la gloria y la honra, Señor. A ti nos rendimos, Señor. A ti entregamos nuestra mejor alabanza, Señor, a nuestro Rey que merece toda gloria y toda honra, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Hoy podemos decirlo con confianza, Señor, con libertad, que tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, y que en ti estamos seguros, Señor, que nada nos puede faltar, Señor, porque tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, que está enfrente de nosotros, Señor, guiándonos, Señor, hacia la verdad, Padre. Gracias por tu inmenso amor. Inúndanos con tu gracia, Señor. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor, y reconocemos que necesitamos de ti, de tu ayuda, Señor, de la unción de tu Espíritu, Señor, de tu gracia maravillosa, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Llénanos de ti, Señor. Te amamos, Señor. Te adoramos, Señor, porque en ti tenemos paz, Señor, porque en ti tenemos tu cuidado, Señor, tu protección, Señor, y nada nos ha faltado, Señor, porque tú has estado, Señor, a nuestro lado, nos has guardado, nos has librado de la muerte, Señor, y hoy, Señor, tenemos la oportunidad de bendecir tu nombre, Señor, de adorarte, Señor, de exaltarte, Padre. Recibe, Señor, nuestra alabanza, recibe nuestra adoración a nuestro Rey, a nuestro Príncipe de paz. Espíritu Santo, bienvenido
bienvenido a este lugar. Toma tu lugar, Señor, en nuestro corazón, el mejor lugar, Señor, y gózate, Señor, en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Te amamos, Señor, y te proclamamos, Señor, Rey de nuestra vida, Señor. Te proclamamos Príncipe de paz, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. La gloria y la honra sean solo para ti, Señor. Te amamos, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Su pueblo llevará. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Yo creo en su redención. Yo creo en su salvación. Yo creo que su Hijo dio y por su muerte vida dio. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Yo creo, yo creo, yo creo en el poder de Dios. Cantamos, alabamos, danzamos, exaltamos, gritamos todos al Señor. Bailamos, brincamos, saltamos, gozamos, gritamos todos al Señor. Amén. Das un grito de alegría. Oh. Venimos a gozarnos en el nombre del Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace en su corazón.
Yo danzo en el río de Dios, en el río de ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad regada. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hey, hey. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado
sea lo que aspiremos, tú eres mucho mejor. Eres el mejor tesoro que podemos tener, Señor. Te deseamos en esta mañana. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar. Que tu presencia nos invada, Señor. Quita nuestras cadenas. Queremos ser libres de toda atadura, Señor. Que nada nos impida ir a tus pies, Señor. Tú vales más que cualquier cosa, Señor, más que cualquier tesoro. Tú eres nuestro mayor tesoro, Señor. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca terminará. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto,
solo tú. Tú eres quien lleva nuestras cargas, tú eres quien lleva nuestro dolor, tú eres quien nos liberta, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor incomparable, Señor. Tú eres digno de gloria, eres digno de honra. Solo tú, solo tú. Aleluya, 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 mi libertador. Díselo a Él. Aleluya. Levanta tus manos allá en tu hogar y díselo a Él. Aleluya. Mi libertador. Aleluya. 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 Mi libertador. Aleluya. 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 Mi libertador. Tú eres digno, Señor. Tú eres nuestro libertador, Padre. Te amamos. Bendecimos tu nombre. Te glorificamos solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Hemos tenido definitivamente un tiempo muy hermoso de alabanza, de adoración, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Yo espero que tú hayas disfrutado de esa presencia maravillosa de nuestro Dios. Y ahora quiero compartirte una palabra. Yo sé que es una palabra muy importante, una palabra de Dios para la vida de cada uno de nosotros. El título de este sermón es Dios me dijo. Y en esta mañana yo quiero que a través de la Biblia, ¿verdad? Quiero mostrarte a través de la Biblia la importancia y la responsabilidad que hay detrás de pronunciar estas palabras, Dios me dijo o el Señor me dijo. Pero quiero que veas lo que implica tanto como sacerdote, pastor, profeta o líder, decir o afirmar que Dios ha dicho algo, pero sobre todo quiero que veas el alcance que estas palabras tienen. Quiero que veas hasta dónde estas palabras pueden llevar a una persona, a una familia o a toda una nación al afirmar que Dios ha dicho algo. Así que el día de hoy, mi querido hermano, pastor, sacerdote, profeta, líder, ¿verdad? Quiero que tú prestes mucha atención a lo que Dios ha de decir a tu vida, pero también es necesario, mis queridos hermanos, que podamos entender la responsabilidad que tiene toda persona, feligres o creyente, cuando dice o asegura que Dios le ha dicho algo, pero es necesario que nosotros podamos entender, ¿verdad? Lo que hoy Dios nos va a enseñar a través de su palabra. Quiero que vea toda persona la responsabilidad que hay al decir que Dios nos ha dicho algo. Aquel feligrés que dice, ¿verdad? Que Dios le dijo algo, que Dios le dio permiso para alguna cosa, ¿verdad? Y de repente va y habla con sus padres, con sus líderes, con sus pastores y dice lo que Dios le acaba de decir, pero en muchas ocasiones es simplemente para salir de ese momento, ¿verdad? Pero hoy yo quisiera que todos pudiéramos prestar atención y escuchar lo que Dios en su palabra, a través de su palabra, nos enseñará en esta mañana. Así que escucha lo siguiente: hay muchas personas, incluidos los pastores, sacerdotes, profetas y líderes, que se les ha hecho muy fácil hacer pasar a Dios por mentiroso, diciendo que Él ha dicho algo cuando Dios en realidad
no ha dicho absolutamente nada. Muchas personas aseguran que Dios les dio permiso para hacer algo, o incluso aseguran que Dios les dio una palabra para dar a otra persona, cuando únicamente son sus deseos y su propio corazón quienes les han dictado qué es lo que deben hacer. Incluso algunos pastores, sacerdotes, líderes espirituales o profetas han usado o aprovechado el lugar ministerial, el lugar de honra, el lugar de servicio que Dios les ha dado para decir palabras que Dios nunca les dijo que dijeran, palabras que salen del corazón de ese líder, del corazón de ese pastor, con la intención de únicamente manipular a las personas. Hoy lo que quiero decirte es que hay un gran peligro y una gran responsabilidad en pronunciar las palabras Dios me dijo. Pero quiero que nos adentremos a la palabra de Dios y que me acompañes a una historia que definitivamente es asombrosa. Una historia en donde nuestro Dios nos ha de permitir apreciar la importancia de escuchar sus palabras, la importancia de saber y asegurarnos de que es Él el que nos está hablando. Esta es una historia en donde por una parte los actores principales son dos reyes, el rey Acab y el rey Josafat, pero por otra parte nos encontramos a los 400 profetas del rey Acab y por otro lado se encuentra Micaías, el profeta del Señor. A través de esta historia nos vamos a dar cuenta cómo estos profetas hablan en el nombre del Señor, pero nos vamos a dar cuenta en realidad cuando Dios nos revela en su palabra quién de esos profetas en realidad era un verdadero profeta del Señor y estaba hablando lo que Dios había dicho. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a meditar en el primer libro de los Reyes y vamos a estar en los capítulos 21 al 22, 21 y 22, pero vamos a comenzar en el capítulo 22. Este capítulo comienza o narra la siguiente historia. Nos dice que durante 3 años no hubo guerra entre el pueblo de Aram y el pueblo de Israel. Sin embargo, en cierta ocasión, el rey Josafat, quien en ese momento era el rey de Judá, visita al rey Acab, quien era rey de Israel. En ese momento, cuando Josafat llega a ese lugar, es el rey Acab quien le está diciendo a sus funcionarios, se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece y no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey Aram. Una vez que Acab le dice estas palabras a sus funcionarios, también le dice al rey Josafat, ¿irás conmigo a la batalla para recuperar esta ciudad? A lo cual el rey Josafat le responde, por supuesto que iré contigo, pero agrega las siguientes palabras. Él dice, tú y yo somos uno, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Pero antes de que Acab y Josafat vayan a la guerra, el rey Josafat dijo palabras que son muy pero muy importantes, y aquí en estas palabras es donde se desata lo interesante de este sermón, lo interesante de lo que Dios hoy ha de mostrarnos a través de su palabra. Quiero que me acompañes al primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, versículo 5. Quiero que escuches lo que el rey Josafat dice a Acab. La palabra dice, entonces agregó, es decir, Josafat dijo, pero primero averigüemos qué dice el Señor. ¡Wow! Estas palabras son muy pero muy importantes y poderosas. Josafat está diciendo, antes de ir a la batalla, antes de tomar una decisión, el rey Josafat calló a todo mundo y les dijo, lo que necesitamos hacer primero es averiguar qué es lo que dice el Señor respecto a ir y recuperar a la ciudad de Ramot de Galaad o desistir. Necesitamos saber qué es lo que dice el Señor. Pero a mí me llama muchísimo la atención cómo otras versiones, ¿verdad? Otras versiones bíblicas, cómo traducen este texto bíblico. Quiero leerte este mismo texto, Primera de Reyes 22:5, en 3 traducciones diferentes. La nueva
Biblia de las Américas dice lo siguiente: Josafat dijo además al rey de Israel: te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Escucha con atención. Después, en la traducción lenguaje actual, el mismo texto bíblico dice: pero antes de ir a luchar, averigua si Dios está de acuerdo. Y la traducción Dios habla hoy dice: pero antes consulta la voluntad del Señor. ¡Wow! Estos textos bíblicos en verdad son sorprendentes. El rey Josafat está diciendo palabras que son muy importantes. En toda decisión en nuestra vida debemos de tomar en cuenta a Dios. Debemos de conocer muy bien qué es lo que Dios dice respecto a lo que estamos por hacer, al asunto o a la decisión que estamos por tomar. ¿Es en realidad la voluntad de Dios lo que vamos a hacer? Necesitamos averiguar muy bien lo que Dios está diciéndonos respecto a ese asunto. Y eso es precisamente lo que el rey Josafat está diciendo. Antes de ir a la batalla, antes de ir a recuperar a Ramot de Galaad, necesitamos saber ¿qué es lo que dice el Señor? Y es en esta palabra, es en este comentario que el rey Josafat hace cuando se desata esta asombrosa historia. Es la trama de esta historia que en lo particular me parece muy pero muy hermosa. Quiero que me acompañes a la Biblia y vamos a ir a Primera de Reyes 22. Versículos del 6 al 9. Quiero que escuches lo que sucede después de que Josafat pronuncia estas palabras. Escucha lo siguiente. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, tráeme a Micaías, hijo de Imla. Y ahí vamos a detenernos por un momento. Quiero que observes con claridad lo que Dios nos muestra en su palabra. Ante la sugerencia del rey de Josafat de que deberían de consultar primero a Dios, lo que el rey Acab hace es mandar a traer o convocar a los 400 profetas, a sus 400 profetas, y les hace esa pregunta: ¿debería pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Llama la atención que todos estos profetas, al escuchar la pregunta del rey, todos dicen: sí, adelante. Y lo que a mí me parece muy grave, y aunque lo veremos después, es como ellos agregan: el Señor le dará la victoria al rey. Ellos están asegurando que Dios les ha dicho, Dios les respondió y les dijo que Él dará la victoria. Pero algo que llama también profundamente la atención es que de los 400 profetas no hay uno solo que diga lo contrario. Pero ¿sabes? En esta trama el rey Josafat levanta una vez más su voz y pregunta: ¿acaso no hay un profeta del Señor en este lugar? ¿Acaso no hay alguien a quien podamos hacerle la misma pregunta? Y ¿sabes? A mí en lo particular esto me llama demasiado la atención, porque llama la atención que el rey Josafat ponga en duda las palabras de estos 400 profetas. Me pregunto, ¿acaso no basta con la palabra de 400 profetas para ir a la batalla? A mí me parece que era más que suficiente, pero ¿qué hay detrás de esta duda del rey Josafat? Y sabes, una de las cosas que la palabra del Señor nos muestra es que Josafat conocía perfectamente a Acab.
y él sabía que este siempre había sido un rey perverso, que él y su esposa Jezabel, habían sido muy crueles con los profetas del Dios Altísimo, crueles incluso con las mismas personas de su reino. Eran personas malvadas que no se podía confiar en ellos. Y escucha lo que la misma palabra dice respecto a Acab y a Jezabel. Quiero que me acompañes al primer libro de Reyes, pero vamos a ir al capítulo 21, versículos 25 al 26, y quiero que escuches lo que la Biblia dice de Acab y de Jezabel. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como lo habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. ¡Wow! ¿Te das cuenta entonces de esta palabra? ¿Te das cuenta muy bien, mi querido hermano, de esto? Acab y Jezabel se entregaron a la maldad. Pero aquí hay algo muy importante. Esos 400 profetas que estaban profetizando palabras de victoria para con Acab, en realidad no eran profetas de Dios, no eran profetas del Señor. Hablaban aparentemente en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, pero como nos podemos dar cuenta, en realidad estos profetas solo estaban adulando a Acab para que éste no los asesinara, para que éste no los matara. Pero estos profetas en realidad servían a otros dioses, estaban dados a la idolatría. La palabra que ellos tenían no provenían del Dios poderoso, del Dios viviente, del Dios altísimo, de Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Fueron estos sacerdotes quienes se entregaron a la idolatría y llevaron al pueblo de Israel a practicar estas obras detestables a los ojos de Dios. Los llevaron a la idolatría. ¿Te das cuenta de ellos? Por esa razón, por la maldad de estos, ¿verdad? Es que Dios los había expulsado a los amorreos de Canaán por sus maldades y la idolatría. Pero además, es la misma razón por la que el rey Josafat está buscando a un profeta de Dios, para que sea el profeta del Señor quien hable, quien traiga las palabras y ellos puedan conocer y saber qué es lo que Dios está por decirles. El rey Acab le dice a Josafat: sí hay otro profeta y se llama Micaías, es el profeta del Señor, pero él no lo mandé a llamar. Escucha estas palabras: no lo mandé a llamar porque lo detesto. ¿Escuchaste estas palabras? Lo detesto, ya que nunca profetiza nada bueno para mí, solo trae desgracias. Y aunque Acab no quería ver al profeta del Señor, fue necesario mandarlo a llamar debido a la petición del rey Josafat, y lo mandan a traer deprisa. Ahora, quiero que escuches lo que sucede, lo que está pasando en lo que el profeta del Señor llega ante los reyes. Así que vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 14. Primera de Reyes 22, 10 al 14. Escucha lo siguiente: el rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaron allí. Delante de ellos, uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: escuchen esto, esto dice el Señor: con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Versículo 14. Pero Micaías respondió:
tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan más asombroso! En este texto estamos escuchando claramente de parte del profeta Sedequías pronunciar las palabras: esto dice el Señor, o Dios me dijo. Los profetas de Acab le están asegurando al rey de parte de Dios que vaya a la batalla y que Dios le dará victoria. Pero el profeta Sedequías, para darle más realce a su palabra, la misma Biblia nos muestra que él hace unos cuernos de hierro y le dice al rey: con estos cuernos vas a cornear a todos los arameos y los vas a matar. Y todos los profetas decían: sí, ve a la batalla, ve contra Ramot de Galaad y saldrás vencedor. Pero para estos profetas, quiero que te des cuenta lo siguiente: para ellos no era suficiente la palabra del Señor, sino que ellos elaboraron un instrumento de victoria para asegurarle al rey que ganaría esa batalla. La pregunta es: ¿pero en realidad estos profetas están hablando en el nombre de Dios? Y la respuesta es no. Ellos no están hablando en el nombre del Señor. ¿Y por qué digo esto? ¿Escuchaste lo que el mensajero, el que fue a buscar a Micaías, le dijo a este hombre? Este hombre llega ante el profeta de Dios y le dice: todos los profetas ya le han prometido la victoria al rey. Por favor, por favorcito, ponte de acuerdo con ellos y asegúrale al rey lo mismo. Pero las palabras del profeta Micaías son sorprendentes. En el versículo 14, él responde y dice: tan cierto como el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. ¡Wow! Estas son palabras poderosas, pero son palabras de valentía. El profeta podía ser asesinado por Acab. Si el profeta no hablaba o no escuchaba a Acab lo que quería escuchar, podía matar al profeta. Pero Micaías está dispuesto a enfrentarse con el rey, porque él deja en claro una cosa: que él únicamente va a hablar las palabras que el Dios Todopoderoso, que el Dios Altísimo, que Jehová de los ejércitos ha de decirle. Él no tiene temor de lo que le pueda hacer un simple mortal. Pero ¿por qué Acab detestaba a Micaías? ¿Sabes? Porque el profeta del Señor siempre hablaba la palabra de Dios y la palabra de verdad. Y una de las cosas que tú tienes que recordar, mi querido hermano, es que cuando Dios nos habla a través de su palabra, Él nos confronta. Porque es su palabra, la Biblia lo dice, que su palabra penetra entre nuestra alma y nuestro espíritu, entre nuestras articulaciones y la médula del hueso, y pone al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Te das cuenta de eso? Cuando Dios habla, en realidad nos lleva a un cambio, nos lleva a un avivamiento, nos lleva a arrepentimiento, mis queridos hermanos, nos lleva al perdón. Pero cuando Dios habla, Él nos confronta. Ahora, quiero que veas lo siguiente. Cuando Micaías está entre los reyes, yo quiero que veas y escuches lo que sucede en ese momento. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 15 al 25. Escucha con muchísima atención. Cuando Micaías se presentó ante el rey Acab, le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa más que desgracias. Versículo 19.
Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Edequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le contestó: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¡Wow! ¡Qué palabra tan interesante! ¡Qué palabra tan profunda! Dios había dictado una condena para Acab, para el rey de Israel. Dios habló a Micaías y le dijo: si el rey va a esa batalla, si va a ese lugar, el rey morirá irremediablemente. Los profetas de Acab estaban hablando mentiras, no tenían la verdad. Quiero que escuches esto. ¿A quién estás escuchando? Es necesario que a través de esta palabra tú puedas meditar. ¿A quién escuchas cuando estás pidiéndole a Dios algo? ¿A quién estás escuchando? En realidad es Dios el que está hablando a tu vida. En el caso del rey Acab, estaban hablando mentiras. Acab y Josafat necesitaban escuchar la palabra del profeta Micaías, porque éste estaba hablando la palabra del Señor. Él les explicó lo que Dios le había dicho en esa visión. Les mostró claramente que el rey Acab iba a morir. Y si te das cuenta, nos da a entender, Acab nos da a entender con sus palabras, ¿verdad?, que con anterioridad el profeta Micaías ya le había profetizado algunas otras cosas, pero el rey nunca quiso escuchar al profeta, porque para Acab las palabras de Dios que provenían de los labios de Micaías eran puras desgracias. Pero una vez más, él no quiso escuchar al profeta de Dios. Al contrario, lo que Acab hizo fue arrestarlo y meter a la cárcel a Micaías. Escucha lo que dice Primera de Reyes 22, 26 al 28. Dice: arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denle la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen notas de mis palabras. ¡Wow! Debido a las palabras de verdad, debido a las palabras que Dios le había dado a Micaías, fue metido a la cárcel. Y quiero que observes en este momento la certeza, la confianza y la seguridad como Micaías enfrenta ese momento, mi querido hermano. El rey ordenó meterlo a la cárcel y que ahí únicamente le dieran para comer agua y pan hasta el momento en el que el rey regresara. Pero aquí hay una palabra que a mí me llama mucho la atención. Las palabras del profeta Micaías son muy interesantes, porque le dice al rey: si regresas a salvo. O sea, van a cambiarme mi orden alimenticio, por decirlo así, hasta el momento en que tú regreses. Es decir, si tú regresas vivo a esta ciudad, eso significa que Dios no habló por medio de mí. Y eso es mentira, porque Dios me ha dado la verdad. Pero de todas maneras, todos los que están en este lugar, tomen nota de lo que el rey acaba de decir. ¿Te das cuenta de eso? Ahora,
Una pregunta importante es, ¿quién decía la verdad? ¿Quién estaba hablando de parte de Dios? ¿Era Micaías o los 400 profetas de Acab? La palabra del Señor dice que después de que Micaías dio su palabra, dijo lo que Dios le había dicho, los reyes hicieron lo siguiente. Ellos fueron a la batalla. No escucharon la palabra de Micaías y fueron a la batalla. Pero ahí, en la batalla, antes de llegar o de comenzar esa guerra, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Acab, el rey de Israel, le dice a Josafat, mira, yo me voy a disfrazar, me voy a quitar mis vestiduras reales y me voy a disfrazar de cualquier otro soldado, pero tú vístete con tu ropa real. Probablemente así podamos confundir al enemigo. Y así lo hicieron. Comenzó la batalla, creyeron que iban a confundir al enemigo, pero Dios es un Dios que ya había pronunciado una sentencia para Acab. Comenzó la batalla y Acab estaba disfrazado. Pero escucha lo siguiente. Primera de Reyes 22, versículos 31 al 36. La palabra del Señor dice lo siguiente. Mientras tanto, el rey de Harán había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra. Ataquen solo al rey de Israel. No pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo el día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor corrió por las filas israelitas. Estamos perdidos, sálvense quien pueda. ¡Wow! Mi querido hermano, yo quiero que prestes o que hayas prestado, espero que hayas prestado muchísimo atención. ¿Te das cuenta entonces la importancia de las palabras Dios me dijo o Dios dice? Estas palabras pueden llevar a la muerte o a la destrucción a una persona, a una familia, a toda una nación. Pero sabes, lo que hoy quiero decirte es que debemos de tener un inmenso temor reverente al pronunciar estas palabras. No podemos decir Dios me dijo tal cosa sin tener el temor necesario de Dios. Se necesita de una profunda relación con Dios, conocimiento de su palabra, inspiración, revelación y guía del Espíritu Santo para que nosotros podamos pronunciar estas palabras o para decir Dios me dijo. Necesitas tener una profunda relación con Dios para decirlo, pero resulta que las personas solo quieren orar 5 minutitos y Dios ya les dijo. No leen la palabra de Dios, pero Dios ya les dijo. No quieren que el Espíritu Santo los guíe, pero Dios ya les dijo. Necesitamos, mi querido hermanos, arrepentirnos si nosotros hemos pronunciado estas palabras. Eso sin tomar en cuenta que necesitamos tener una gran humildad para escuchar claramente la voz de Dios. Mis hermanos queridos, quiero que noten que no importó el disfraz de Acab, no importaron sus estrategias o que él ignorara la voz de Dios. El rey simple y sencillamente no quiso escuchar a Dios, quiso hacer su voluntad, pero lo único con lo que se encontró fue con la soberanía, la autoridad y el poder de un Dios que reina por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que pasa con muchas personas. Hacen su voluntad, hacen lo que quieren y encima dicen que Dios les dijo.
Eso es realmente importante, mis queridos hermanos, este mensaje. El rey de Israel estaba muerto. Micaías, el profeta del Señor, había hablado con verdad. Dios había hablado a través del profeta y Acab no regresaría a casa. Escucha lo que dice el texto bíblico. Primera de Reyes 22, versículos 37 al 38. Primera de Reyes 22, 37 al 38. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. El rey Acab estaba muerto. ¿Sabes? Dios ya le había anunciado a Acab la forma en la que él iba a morir. Las desgracias que iban a sobrevenir a sus generaciones debido a la maldad de Acab. Dios ya le había dicho por medio del profeta Elías la forma en la que él moriría. Cómo moriría Acab, su esposa y sus generaciones. Y todo eso, Elías un día habló de parte de Dios a Acab. Un día en donde Acab y Jezabel maquinaron maldad en contra de un hombre llamado Nabot. Acab llegó y le pidió su viñedo, su herencia, pero Nabot no quiso vendérsela. Entonces Jezabel maquinó maldades, mintió sobre Nabot. Ellos mataron a ese hombre y se hicieron del viñedo de este hombre. Cuando Dios vio la maldad de Acab y Jezabel, Él pronunció estas palabras, lo que había de ocurrirle a Acab por tal maldad. Pero sabes, allá lo que me llamó la atención, cuando Dios pronunció en ese momento las palabras hacia Acab, Acab, el rey de Israel, se arrepintió. Quiero que escuches esto. Primera de Reyes 21, versículos 27 al 29, dice: sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré desgracia sobre sus hijos y destruiré su dinastía. Esto es muy importante. Cuando Acab escuchó la voz de Dios y se arrepintió de sus pecados, cuando se humilló delante del Señor, el Señor lo perdonó. Pero Acab olvidó la palabra del Señor. Y tal, así como los perros fueron a lamer la sangre de Acab en ese carro de guerra, es tal como Dios se lo había dicho que iba a ocurrir. Él se había arrepentido. Pero mis queridos hermanos, me parece que esta es una palabra muy importante. Dios me dijo, Dios ha dicho. Mi hermano querido, creo que este es un tiempo. Pastores, sacerdotes, profetas, líderes o aquellas personas que hayan pronunciado estas palabras. Dios me dijo, pero en realidad Dios nunca te dijo nada. Hoy es tiempo de arrepentirse. Hoy es tiempo de humillarnos delante de Dios y reconocer que lo que hemos dicho no es verdad y debemos restaurar las vidas de aquellas personas que se les ha prometido algo que Dios nunca prometió. Hay una responsabilidad en estas palabras. No podemos hacer pasar a Dios por mentiroso, porque la maldad no habita en Él. Él no es tentado por el mal y Dios nunca tienta a nadie. Lo que es verdad es que Micaías era un profeta de Dios, porque sus palabras se cumplieron. Las palabras que el profeta dijo se cumplieron de parte de Dios. Y voy a terminar con estos dos textos bíblicos. Deuteronomio 18, versículo 22, dice: si el profeta habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Y Jeremías 28:9 dice:
Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan podremos saber que el Señor lo ha enviado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan importantes! Dios me dijo. Hay una responsabilidad enorme en esas palabras. Hay un temor que nosotros debemos de tener al pronunciar esas palabras. Mis queridos hermanos, ¿a quién están escuchando? Mis queridos hermanos, ¿a quién están anunciando? Mis queridos hermanos, ¿de parte de quién están hablando? Hoy es importante que reflexionemos en esto, porque hoy han surgido falsos profetas, personas que hablan aparentemente en el nombre del Señor, pero en realidad no están llevando palabra de Dios. Es necesario que tú te adentres a Dios, que tú puedas tener una intimidad verdadera con Él, que ores al Señor, que tengas un conocimiento pleno de su palabra, porque hoy muchas personas están viviendo de la forma contraria a lo que la misma palabra del Señor dice, solo porque un profeta del Señor les dijo que lo hicieran. Mis hermanos queridos, Dios dijo. Es necesario que hoy tú ames a Dios, que tú vayas a esa búsqueda verdadera con Dios y escuches por tu propia cuenta lo que Dios dice. Pero necesitas escuchar a Dios, necesitas profundizar en su palabra, en la Biblia, que en ella se encuentra la verdad de Dios. Mis hermanos queridos, si por alguna razón a lo largo de su vida usted ha pronunciado estas palabras haciendo o asegurando que Dios ha dicho algo, pero en realidad Dios nunca lo dijo, hoy es la oportunidad de arrepentirse, de volverse al Señor y de restaurar aquella relación o aquella vida que probablemente con el Dios dijo echamos a perder. ¿Qué les parece si oramos y terminamos en esta tarde? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por descubrirnos, Señor, lo que tú tienes por decirnos, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos el peligro de decir que Dios, que tú nos has dicho algo, Señor. Gracias por mostrarnos el alcance, Señor, de estas palabras. Pero hoy, Señor, delante de ti, Señor, hoy venimos arrepentidos, pidiéndote perdón y diciéndote perdónanos por pronunciar palabras que tú nunca has dicho, por decir que tú nos has dado el permiso y la autorización de algo cuando tú nunca lo has hecho, Señor. Hoy te ruego que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, nuestra incredulidad, Señor, que perdones, Padre Santo, el hecho de que queremos estar por encima de ti, Señor. Perdónanos, Dios mío, y permítenos que hoy podamos volver una vez más a tus brazos, mi Dios.
Muy bien, mis hermanos queridos, pues yo espero que esta palabra en verdad haya penetrado muy bien a sus corazones, que esta palabra los lleve a vivir en la verdad. Dios me dijo, es una palabra muy peligrosa, es una palabra que al pronunciarla, debemos de tener el respeto y el temor que se merece nuestro Dios. Así que yo quiero hoy pedirte, ¿verdad?, que tú puedas vivir en una relación correcta con Dios, que tú ores mucho más de lo que haces, de lo que lo haces, que tú leas la palabra del Señor mucho más de lo que lo haces, que adores al Señor, que tengas una relación íntima con Él para así poder escuchar en realidad lo que Él tiene por decirte. Nosotros somos el Centro Cristiano, Hogar de Adoración, y su servidor, el pastor Roy Bautista. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos una semana llena de bendiciones de parte del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar.